Shabbat Shalom. Comenzamos con la parashá o la porción 15, denominada Bo, que significa ven. Y esto está en Éxodo, Shemot 10 del 1 al 13:16. Vamos a hacer primero un resumen de la porción y luego haremos una serie de comentarios basados principalmente de esto. Yahweh le dice a Moshe que venga al faraón. El Eterno ha hecho pesados los corazones del faraón y sus siervos para hacer grandes señales que serán contados a los hijos y a los nietos de los israelitas. Y también para que los hijos de Israel sepan que él es Yahweh. Moshe y Aarón se presentan ante el faraón y le piden que deje ir al pueblo hebreo. Si no lo hace, vendrán langostas que cubrirán la tierra y comerán lo que quedó del granizo y llenarán sus casas. Será algo que nunca se ha visto antes. Cuando Moshe sale, los siervos le dicen al faraón que deje que el pueblo sirva a Yahweh porque Egipto está destruido. Hacen volver a Moshe y Aarón y el faraón les dice que vayan a servir a Yahweh. Al preguntarle quiénes van a ir, Moshe contesta que irá con los jóvenes y ancianos, hijos e hijas, ovejas y vacas, porque se va a hacer una fiesta al Eterno. El faraón dice que están pensando hacer el mal y solo permite que los hombres vayan. Luego expulsa a Moshe y Aarón de su presencia. Por orden de Yahweh, Moshe extiende su mano y el Eterno hace soplar un viento fuerte del oriente todo el día y toda la noche que trae langostas que se asientan en todo el territorio de Egipto, de modo que el país se oscurece. Las langostas comen todo lo que quedó desde el granizo y no dejan nada verde. El faraón llama a Moshe y Aarón y reconocen sus pecados ante ellos. Pide que se le perdone y que oren para que se quiten las langostas. Moshe ora y un fuerte viento occidental arroja las langostas en el mar de cañas. Pero Yahweh fortalece el corazón de Faraón, el cual no deja ir a los hijos de Israel. Por mandato de Yahweh, Moshe extiende su mano sobre el cielo y hay tinieblas sobre todo Egipto durante 3 días, de modo que nadie se ve ni se levanta, pero los hijos de Israel tienen luz donde moran. El faraón llama a Moshe y dice que pueden ir a servir al Eterno con los pequeños, pero dejen el ganado. Moshe dice que el faraón también tendrá que darles sacrificio y por eso el ganado tendrá que ir también. Pero Yahweh fortalece el corazón de faraón y no los deja. El faraón dice a Moshe que se aparte y que no vuelva a ver su rostro, porque entonces morirá. Moshe dice que habló bien, porque no volverá a ver su rostro. Yahweh dice que va a traer una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto, y entonces echará a los hijos de Israel completamente. El pueblo tendrá que pedir de sus vecinos objetos preciosos. El Eterno hace que el pueblo gane el favor de los egipcios. También Moshe es muy estimado en todo Egipto. Moshe dice al faraón que Yahweh va a salir por la noche por todo Egipto y entonces morirá todo primogénito de los hombres y del ganado. Habrá un gran clamor en todo Egipto como nunca ha habido antes ni habrá después. Pero los hijos de Israel no sufrirán daño para que sepan cómo Yahweh hace la diferencia entre Egipto e Israel. Todos los siervos del faraón se inclinarán ante Moshe pidiendo que salga con el pueblo y entonces saldrá. Moshe sale del faraón ardiendo de ira. El faraón no hace caso para que las maravillas del Eterno se multipliquen en Egipto. Moshe y Aarón han hecho todas estas maravillas ante el faraón, pero Yahweh ha fortalecido su corazón y no ha dejado salir de su tierra a los hijos de Israel. Yahweh dice que este mes será el primer mes del año para que los hijos de Israel, el día 10 del primer mes, cada padre tendrá que traer a su casa un cordero o un cabrito. El que tiene una familia pequeña podrá juntarse con el vecino más cercano para que juntos puedan comer un cordero o un cabrito entero, según el número de personas. El cordero o el cabrito será un macho sin defecto que esté en su primer año. Será guardado hasta el día 14 para ser sacrificado por la tarde.
Parte de la sangre será puesta en los dos postes y en el dintel de la casa, donde lo coman. Hay que comer la carne esa noche, asada al fuego, junto con pan sin levadura y hierbas amargas. No se puede comer crudo ni hervido, sino asado, con cabeza, patas y entrañas. Nada puede ser dejado para la mañana siguiente. Lo que quede tendrá que ser quemado en el fuego, y hay que comerlo rápido, vestido para salir. Y esto es el Pesaj del Eterno. Esa noche Yahweh pasará por Egipto para matar a todo primogénito. Todos los dioses serán juzgados por él. La sangre será señal para los hijos de Israel. Cuando Yahweh vea la sangre, saltará sobre ellos y ninguna plaga los tocará. Ese día será recordado como la celebración de una fiesta del Eterno por todas las generaciones. 7 días se comerán panes sin levadura. Antes del primer día hay que quitar toda levadura de la casa. La persona que coma algo leudado durante los 7 días será cortado de Israel. El primer día y en el séptimo día habrán santas convocaciones. En esos días solo se puede trabajar preparando la comida que se va a comer. Hay que guardar los panes sin levadura, porque en ese día Yahweh sacó a los ejércitos de Israel de Egipto. Ese día será guardado de generación en generación. Se comerán panes sin levadura el primer mes, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes de la tarde. Y está prohibido tener algo leudado en casa durante ese tiempo, y el que coma algo leudado será cortado de la congregación, sea peregrino o nativo. Nada leudado se comerá, sino panes sin levadura en todo lugar. Moshe convoca a los ancianos y les da instrucciones para preparar y sacrificar el Pesaj. Tendrán que usar hisopo para manchar el dintel y los postes de la puerta. No se puede salir por la puerta hasta la mañana. Cuando Yahweh vea la sangre, pasará sobre la puerta, y el ángel destructor no tendrá permiso para entrar. Esta ordenanza será guardada para siempre en la tierra prometida. Cuando los hijos pregunten sobre el significado de este servicio, hay que contestarle que es un sacrificio de Pesaj al Eterno que pasa por nuestras casas al herir a los egipcios. El pueblo hace reverencia para luego hacer tal como Yahweh ha mandado. A la medianoche, Yahweh hiere a todos los primogénitos de Egipto. El faraón, su siervo, y todos los egipcios se levantan y claman. En todo hogar hay alguien muerto. El faraón llama a Moshe y a Aarón diciéndoles que se vayan a adorar a Yahweh con todo lo que ha dicho. Los egipcios apremian al pueblo para que salga porque piensan que todos van a ser muertos. El pueblo toma las masas sobre sus hombros antes que leude. Los hijos de Israel piden objetos de valor y ropa al de los egipcios según las instrucciones de Moshe, y les concede lo que piden, despojando así a los egipcios. Los hijos de Israel, que son unos 600,000 varones, sin contar los niños, parten de los pies de Ramsés hacia un lugar llamado Sucot, y con ellos sube una multitud mixta y mucho ganado. De la masa cocen tortas de pan sin levadura, y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años exactos. Esa noche es vigilia para Yahweh, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas las generaciones. Ningún extranjero podrá comer el Pesaj. Un esclavo de un israelita podrán comerlo si se circuncida. Un peregrino o jornalero no podrá comerlo. Hay que comerlo en una casa. No se puede sacar su carne fuera de la casa sin quebrantar ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel tendrá que hacer esto. Y si un residente quiere celebrar Pesaj al Eterno, tendrá que circuncidar todo varón de su familia. Él será como un nacido en el país. Ningún incircunciso comerá de él. El residente y el nativo tendrán la misma ley. Los hijos de Israel hacen tal como Yahweh ha mandado a Moshe y a Aarón, y ese mismo día Yahweh los saca de Egipto en orden. El Eterno habla con Moshe y dice que hay que consagrarle todo primogénito de Israel, de hombres y de animales. Moshe dice al pueblo que se acuerden de él cuando el Eterno los sacó de la casa de esclavos, y no comerán nada leudado.
El mes de la espiga tierna es el de la salida. Cuando el pueblo es llevado a la tierra prometida, tendrán que hacer este servicio en ese mes. Hay que comer pan sin levadura durante 7 días. En el 7º día hay una fiesta para el Eterno. Nada leudado se puede ver en todo territorio. Cada uno tiene que contar a su hijo que esto lo hace porque el Eterno le sacó de Egipto. Hay que poner esto como señal en la mano y un recordatorio entre los ojos para que la Torá del Eterno esté en la boca. De año en año hay que guardar esta ordenanza. Al llegar a la tierra prometida, hay que pasar para el Eterno todo macho que abre la matriz, tanto de hombre como de ganado. Los primogénitos de los sanos serán redimidos con un cordero matado. Todo hijo primogénito será redimido. Cuando el hijo pregunta sobre esto, hay que decirle que el Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto, la casa de esclavitud. Cuando el faraón no nos dejó, Yahweh mató a todo primogénito en Egipto, de hombres hasta animales. Por eso se sacrifican todos los machos primogénitos de los animales al Eterno, pero los primogénitos de los hijos son redimidos. Y esto será como señal en la mano e insignia entre los ojos, porque Yahweh nos sacó de Egipto con poder. Este es el resumen correspondiente a la Parashá Bo. Y vamos a ver algunos pasajes. Y comenzamos con el 10:1. Dice entonces Yahweh dijo a Moshe: preséntate a Faraón, porque yo he hecho pesado su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos. La palabra que se ha traducido como preséntate es bo, tal como dice la parashá, que significa ven. Esto nos enseña que el Eterno invitó a Moshe a ir acompañado por él. Un siervo del Eterno no hace las cosas por sí mismo, sino en colaboración con el Eterno. No toma iniciativas propias, sino siempre en relación con el Eterno, con lo que Él dice y hace. Si tomamos decisiones sin consultar con el Eterno, podemos sufrir graves consecuencias, tal como está escrito en Josué 9:14. Dice: y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no siguieron el consejo de Yahweh. Continuamos. El 10:2 dice: y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy Yahweh. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos acerca de lo que el Eterno ha hecho en sus vidas, y especialmente lo que pasó con la salida de Egipto, porque esta salida simboliza la liberación de las garras y de las manos de Hasatán, del pecado y el mundo, por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué lo decimos? Porque existen 3 enemigos de las almas: Hasatán, el mundo y el pecado. Y hay que contarle a los hijos nuestra experiencia de la salvación por medio del Mesías. Los padres tienen que transmitir estas verdades a sus hijos. Y este texto también nos enseña que los abuelos tienen la obligación de contar a sus nietos acerca de la redención del Eterno. Por eso la tarea de transmitir la emuná, la fe hebrea, no solamente cae sobre los padres, sino también sobre los abuelos, como está escrito en Joel 1:3. Dice: contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Y en el Salmo 78:2-8 está escrito: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos
a la generación venidera las alabanzas de Yahweh, su poder y las maravillas que hizo, porque él estableció un testimonio a Jacob y puso una Torá en Israel, la cual ordenó a nuestros padres enseñarles a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Yahweh y no se olvidaran de las obras de Yahweh, sino que guarden sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Yahweh. La tradición de pasar la revelación de padres a hijos es que ha mantenido vivo al pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones y es parte de la misma declaración de la emuná hebrea, de la fe hebrea, tal como está escrito en Deuteronomio 6:6-7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si los padres dejan que otros se encarguen de la educación espiritual de sus hijos, no han cumplido con esta responsabilidad. Tanto los padres como los hijos tienen la necesidad de esta transmisión. Los padres necesitan recordar y alabar al Eterno por los milagros que han vivido y pasar esta experiencia a sus hijos y a sus nietos. Y ellos a su vez recibirán y serán conscientes de una herencia espiritual que es capaz de producir en ellos una confianza profunda en Yahweh. Un padre debe leer la Escritura todos los días a su hijo mientras esté viviendo bajo su techo. Así levantará una generación Kadosh. Luego continuamos en el 19. Y Moshe respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta a Yahweh. Primero, este versículo nos enseña que hay tres cosas que son necesarias para que uno pueda celebrar una fiesta al Eterno. Y es por eso que muchas veces muchas personas se rechazan entender que el celebrar una festividad a Yahweh es para gente libre. Primero tenemos que tener libertad, tenemos que tener la familia y también tener un sacrificio. Sin estos tres no es posible celebrar una verdadera fiesta al Eterno. Luego dice en 10:11, no será así, id ahora solo los hombres y servid a Yahweh, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Aquí vemos la motivación de Faraón. El Faraón quería hacer que las mujeres y los niños se quedaran en Egipto mientras que los varones se fueran a celebrar fiesta al Eterno. Y esto no es posible. Si la esposa y los hijos no pueden estar con nosotros, no podemos celebrar una fiesta delante del Eterno. Los hijos tienen que sentirse bienvenidos y a gusto en nuestra celebración. Si no lo están, no estamos haciendo las cosas bien. El Faraón simboliza a Hasatán y como tal intenta hacer dos cosas y lo vemos al tiro. Dividir la familia y apartar a los niños de todo lo que es la celebración a Yahweh. Entonces, vemos acá que toda celebración a Yahweh están diseñadas generalmente de una forma que se pueda compartir actividades con los niños para que se sientan involucrados. Y es por eso que cuando se utiliza mucha simbología, objetos que nosotros somos para nuestra enseñanza y nuestro servicio al Eterno, que sean fácil de asimilar por los pequeños. Algo bastante didáctico,
Se recordarán ustedes que el Mesías se indignó contra sus discípulos cuando intentaron apartar a los niños de la presencia mesiánica, de la presencia del Mesías, tal como estaba escrito en Marcos 10, 13, 16. Y dice, y le traían niños para que los tocara. Y los discípulos le reprendieron. Pero cuando Yeshua vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Yahweh. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Yahweh como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. En el 10:14 nos dice, y subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto, y se asentaron en todo el territorio de Egipto. Y eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni la habrá después. En Joel 2:2 hay una referencia a una invasión de langostas en la tierra de Israel, como está escrito. Día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes. Se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. ¿Cómo es posible que la Torá esté escrito que no habrá tantas langostas después, como dice el profeta Joel, que dice que nunca ha habido nada semejante? Bueno, hay muchas cosas que la escritura uno lo tiene que profundizar. Y si bien es cierto, pareciera que lo que está diciendo Joel, que esta fue una plaga mayor, pero hay que entender qué son las langostas. Y generalmente hay diferentes tipos. Quizás no las conozcamos todas, pero son la Arvé, la Yelek, la Hasil y el Hassam. También nos habla que hay una plaga que se produjo en Egipto y otra que se produjo en Israel. Y como dice, la promesa es que no ha habido algo semejante, se refiere solo a Egipto. Y la que se habla en Joel se relaciona con la tierra de Israel. Pero, ¿se acuerdan ustedes que hay algo muy particular mientras leemos esta escritura? Dice que en Revelaciones 9, 1 y 11, que habla sobre unos seres que vienen de las profundidades, que tienen forma de langosta, que estarán sobre todo el mundo en los últimos tiempos. Entonces también este tema nos lleva muchas veces a llevar nuestro pensamiento a otros eventos. En el 10:2 extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densa tiniebla en toda la tierra de Egipto por 3 días. Y nuevamente vemos una referencia de 3 días. Y son los 3 días de tiniebla que alude a la muerte del Mesías. En el 10:23 dice, no se veía uno a otro. Nadie se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Las tinieblas no fueron de la clase que nosotros las conocemos, sino que no hubo manera de obtener luz. Aunque encendían fuego, no emitía luz. Eran tinieblas compactas, de manera que nadie se podía mover de un lugar a otro. Todos estaban quietos en sus lugares durante 3 días. Pero los hijos de Israel tenían luz en sus hogares. Y esto nos enseña que los hijos de luz andamos en luz y los hijos de las tinieblas están esclavizados por las tinieblas. Hay 2 reinos espirituales. El reino de la luz, donde gobierna Yahweh, sobre los que andan en la obediencia, y el reino de las tinieblas, donde reina Hasatán, sobre los que andan en desobediencia. Los que se encuentran en el reino de las tinieblas podrían pasar allí al reino de luz, tal como está escrito en Salmos 107, 10, 15.
Moradores de tinieblas y de sombras de muerte, prisioneros en miserias y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Yahweh y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues su corazón con trabajo, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces, en sus angustias clamaron a Yahweh, y él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus ataduras. Den gracias a Yahweh por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. En Hechos 26, 18 está escrito: para que abran sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás o Hasatán a Yahweh, para que reciban por la emuná en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido apartados. En 1 Pedro 2:9 habla: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación Kadosh, pueblo adquirido para posesión de Yahweh, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Colosenses 1:13 está escrito: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trajo al reino de sus hijos amados. Y en 1 Tesalonicenses 5:5 está escrito: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En el 10:26 dice: por lo tanto también nuestro ganado irá con nosotros, ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir a Yahweh nuestro Elohim. Y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir a Yahweh hasta que lleguemos allá. Aquí le están explicando a Faraón que deben salir con todo para poder sacrificar. Moshe no podía mentir. Ellos no sabían qué era lo que Yahweh iba a pedir de sacrificio. Para sacrificar al Eterno hay que estar dispuesto a darlo todo. No se podía dejar ni una pezuña atrás en nuestra entrega al Eterno. Todo le pertenece y por lo tanto estamos dispuestos a darle cualquier cosa que Él nos pida. Continuamos con el capítulo 11, 6. Dice: y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. En Isaías 19 hay una profecía que habla de lo que va a pasar con Egipto en los últimos tiempos. Y allí está escrito que el Eterno va a herir a Egipto en los últimos tiempos, como dice el versículo 22. Y Yahweh herirá a Egipto. Herirá, pero no sanará. Y ellos volverán al Eterno. Y Él les responderá y los sanará. En Isaías 11:15a está escrito: y Yahweh destruirá la lengua del mar de Egipto. A pesar de estas heridas que se verán en un futuro no muy lejano, no va a haber un grito en Egipto como aquella noche cuando todos los primogénitos fueron muertos. En el 12:2 dice: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Y aquí vamos a explicar bastante sobre esto, sobre el calendario, sobre las características del calendario hebreo y por qué tenía que ser este el principio, el primer mes del año. El mes de Abib ha sido establecido por el Eterno como el primero de los meses del año, y ese mes coincide más o menos con la última mitad de marzo y la primera mitad de abril, según el calendario que nosotros conocemos. La palabra Abib significa espigas verdes. También en la Edad Media tomó el significado de la primavera, y así es usado muchas veces en el hebreo moderno. En el mes de las espigas verdes, el de la primavera, el pueblo de Israel salió de Egipto. Es el mes de la redención. La redención es el inicio del programa de salvación del Eterno. Todo empieza con el sacrificio del Cordero cuya sangre libera de la muerte. Después viene la libertad de la esclavitud. Todo el programa de salvación está revelado en la fiesta del Eterno. Y por este mes
tiene que ser el primero del año para que el programa esté en orden correcto, porque al alterar el orden de los meses, se altera el plan de redención del Eterno y no se entiende. Este mes también tiene el nombre de babilónico, muchas veces utilizado como Nisan, como lo explicaba Nehemías 2.1, Esther 3.7. Pero hay una cosa que tiene que ver, y es si hay una relación, por qué era este mes, que llaman Nisan o Tisri, y se habla de que se estableció que el cómputo de los años desde la creación del mundo era a partir del primero de Tisri, que es el séptimo mes en el anuario, principalmente entre septiembre y octubre. Hay una fiesta anual establecida en la Torá para ese día llamado Yom Teruah, que se llama el día del clamor o de la alarma. La Torá dice que para vosotros, es decir, para los hijos de Israel, el mes de Abib es el primero de los años. Y esto hay que entenderlo desde el punto de vista porque a partir de eso vamos a hablar principalmente de lo que son las festividades. La expresión para vosotros nos da a entender que no es así para otros. Desde el principio los pueblos de las naciones contaron los meses desde el día de la creación de Adán, el primer día del primer mes, cuando Adán fue creado el sexto día de la semana. Él empezó a contar el tiempo, para él fue el primer día del primer mes, y esto nos enseña que Adán probablemente fue creado el día de la luna nueva. Desde entonces sus descendientes contaron los meses y los años según marcaba el sol y la luna, como dice en Génesis 1.14. Ahora el Eterno dice para vosotros, dando a entender que para otros no lo es decir, solamente para el pueblo de Israel, para que sea la secuencia de las festividades. Ellos seguirán contando de otra manera. Antes de la salida de Egipto, los hijos de Israel no celebraban el mes de Abib como el primero del año. Pero cuando el Eterno empieza su programa de redención, cambia todo. El mes que antes fue el primero, de repente es considerado como el séptimo, Tisri, que antes era el primer mes, que llegó a ser el séptimo. Para vosotros es así. Para los demás, no. Van a ser así porque esto es parte de la gran redención. Esto hay que entenderlo desde el punto de vista, y algunas veces es complejo, pero lo vamos a explicar. Los meses comienzan con el novilunio, así con la luna nueva, y se cuenta principalmente de acuerdo a eso. Entonces, ocurre principalmente de que no están sincronizados con los meses que nosotros conocemos, con los meses de enero, febrero, marzo, abril, porque esos son meses calendario solar y están establecidos por otra forma. Entonces, nosotros tenemos que conocer también el calendario hebreo, el cual en cierto aspecto comienza justamente con esto. Pero además de esto, aparte de esto, se habla principalmente, y aquí hay que tener en cuenta varias cosas que tienen que ver con el calendario hebreo. Primero, el primer día del mes de Nisan o de Abib en realidad es el año nuevo de los reyes y las festividades, y por lo tanto también había otro que también consideraba principalmente en este sentido. Bueno, los nombres de los meses romanos es curioso, porque si bien es cierto vamos a hablar de las dos cosas, pero muchas personas desconocen principalmente que los nombres de los meses romanos son nombres de dioses, como por ejemplo Jano, el dios de las dos caras. Por eso cuando la gente celebra Januario o enero, ve como un viejito que se va y un niño que ve, o simplemente dos caras, uno mirando al pasado y al presente. Entonces eso hablaba principalmente del dios Jano. Y así, por ejemplo, marzo, que era correspondiente a el rey Marte. Y por ahí seguimos abril, mayo, junio o junio,
Y después venimos, en este caso, en julio, que era de Julio César, agosto, de Augusto César, pero se mantuvieron septiembre como séptimo, octubre como octavo, noviembre como noveno y diciembre como décimo. Entonces, por así decirlo, los meses romanos nos muestran que había una relación antigua entre el cómputo bíblico y el romano. Tal como decía, septiembre correspondía al séptimo mes, Tisri. Octubre correspondía al octavo mes. Noviembre correspondía al noveno mes. Y diciembre correspondía al décimo mes. Luego hubo cambios en el calendario romano y estos meses ya no corresponden al nombre que llevan, porque se corrieron, pero se corrieron principalmente para darle inicio en el mes de Jano. Pero vamos a lo que es lo hebreo. Está escrito en Salmo 104:19, Él hizo la luna para medir las estaciones. La Torá dice que en primer lugar hay que basarse en la luna para medir las estaciones. Sin embargo, el sol también fue creado para mostrar los años, como está escrito en Génesis 1:14. Entonces dijo Yahweh, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, para estaciones, para días y para años. El calendario hebreo es una combinación entre la luna y el sol. El año lunar tiene actualmente aproximadamente 554,36 días. Y el año solar tiene 365,25 días. Por eso, si se sigue solamente la luna, van a faltar 11 días al año para llegar al año solar, que es lo que rige la naturaleza. El calendario árabe sigue solamente la luna y el calendario romano sigue solamente el sol. Y ninguno de los dos cumplen los requisitos de la Torá. Tanto el sol como la luna tienen que ser la base para medir los años. Un mes bíblico siempre empieza con una luna nueva. Según la Torá, el primer mes, Abib, tiene que caer en la primavera, cuando la cebada está lista para ser cosechada en la tierra de Israel. Si nos regimos solo por el año lunar, con 354 días, que no sigue el ciclo de la naturaleza, la primavera no caería el mismo mes cada año. Y si seguimos solamente el año solar, no podremos celebrar la fiesta según la luna nueva, como manda la Torá, y tenemos que tener una combinación entre esto, la luna y el sol. Para ajustar la diferencia entre el año lunar y el año solar, en tiempos bíblicos se añadía un mes extra al final del año, y en el caso de que la cebada no estuviera lista para ser cosechada, para la fiesta del primer mes hacía falta un sacrificio de harina de cebada, y si no había cebada, no se podría celebrar la fiesta. Así que hasta el siglo IV de la era común, la misma naturaleza de Israel decidió cuándo iba a ser el primer mes de cada año. Si la primavera venía tarde un año, se añadiría un mes extra a los 12 meses del año. Si la cebada estaba madura, no se añadía. Más adelante se estableció un calendario fijo, que es lo que se usa actualmente, elaborado en su tiempo por un sabio llamado Hillel II en el año 358, en el cual se añaden por regla matemática un mes de extra a Adar segundo cada 2 o 3 años. En total son añadidos 7 meses durante los periodos de 19 años. El año bíblico es de 360 días, como decía en Daniel 7:25 o en Revelaciones 13:5 o 11:2-3, pero no hay ningún testimonio en la escritura de que hay que añadir un mes extra cada 2 o 3 años. La Torá no lo contempla, tal como dice en Génesis 7:1, 8:3 y 4 y Esther 1:4. Y esto nos da pie a pensar que al principio no hubo diferencia entre el año solar y el año lunar. Es decir, el mes lunar tendría exactamente 30 días y los 12 meses darían un año de 360 días. Y esto significa que la Tierra solo necesitaba 360 días para cumplir un ciclo. Pero hay documentos arqueológicos e históricos de varias culturas antiguas que muestran que hubo un cambio en el sistema, sobre todo del ciclo. En el siglo VIII, ante la era común, cuando fueron añadidos 5 días al año solar. Y parece que algo pasó en el ciclo que causó un desajuste entre el año lunar y el año solar. Por ejemplo, puede haber ocurrido alguna situación
de desaceleración de uno con respecto al otro. Y quizás pueda ser, y esto no es simplemente lo que dice, hay un acontecimiento relatado en la escritura que coincide con la fecha dada por las culturas antiguas, que nos da pie a pensar que fue en ese momento cuando sucedió este desajuste en nuestro sistema solar. Recordemos en 2 de Reyes 28:11, que dice que Yisquiyahu dijo a Yesadahu, Ezequías a Isaías, ¿cuál será la señal de que Yahweh me sanará y que subiré a la casa de Yahweh al tercer día? Respondió Isaías, esta será la señal que Yahweh para ti, de que Yahweh hará lo que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Ezequías respondió, es fácil que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. El profeta Isaías clamó a Yahweh y él hizo volver atrás la sombra 10 grados en las gradas, la que había declinado en las gradas de Ahaz. En Isaías 38, 7, 8 está escrito, esta será para ti la señal de Yahweh, de que Yahweh hará lo que ha dicho. He aquí, haré que la sombra en las gradas que ha descendido con el sol, en las gradas de Ahaz, vuelva atrás 10 grados, y la sombra del sol retrocedió 10 grados en las gradas por las que había descendido. Hay que entender que la forma de cálculo o la forma de tomar el sol, o mejor dicho, los relojes, estaban establecidos como los relojes solares y había un tipo de reloj que era el reloj de Ahaz. Y ese prácticamente era el que se estaba mencionando. Y este cambio causó que la luna nueva, a partir de entonces, ya no se podía saber con exactitud, pues empezó a llegar a tener 29 mediodía en lugar de 30 que probablemente había tenido antes. Por ejemplo, en tiempo del rey Saúl se sabía con exactitud cuándo iba a ser luna nueva, como está escrito en 1 Samuel 25. Y David respondió a Jonatán, y aquí mañana es luna nueva, y debo sentarme a comer con el rey, pero déjame ir para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Pero más adelante se necesitan 2 testigos cada mes para saber cuándo celebrar la fiesta de la luna nueva. Entonces ya no se podía saber con antelación cuándo iba a ser la fiesta anual de Yom Teruah, que cae en el primer día del 7º mes. Nadie sabe el día ni la hora cuándo se verá la luna nueva de Yom Teruah. Y esto nos enseña que el regreso del Mesías será en el primer día del 7º mes, como está escrito en Mateos 27:13. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Porque viene de esta expresión, que se llaman expresiones idiomáticas, que esta expresión habla principalmente que para que supieran cuándo iba a comenzar la luna nueva, habían 2 testigos y ellos decían eso, nadie sabe el día ni la hora cuándo se verá la luna nueva. Continuamos entonces, vamos a avanzar en el tema. En Shemot 12:3 habla toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, cada varón tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Aquí cada uno refiere a cada cabeza de hogar. El 10 del mes de Abib fue tomado un cordero para cada casa donde se iba a comer. Según esto, esta celebración no se introducía el cordero en la casa, solo se designaba y se revisaba durante 4 días para que fuera sin defecto, pudiendo ser tomado en cualquier momento. Es por eso que en el 10 de Nisan, y aquí tenemos que ver la referencia, por esta es la relación que tenemos que tener en cuenta de la escritura, de los mandamientos y de cómo se hacía, para entender muchas de las expresiones que encontramos en la Besorá, en las Buenas Nuevas, y sobre todo en la vida del Mesías. Vamos a analizarlo. En el día 10 de Nisan, Yeshua entró en Jerusalén montado sobre un asno, como está escrito en Juan 12:15. Dice, al día siguiente del Shabbat, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron hojas de la palma y salieron a recibirle y gritaban, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh,
el rey de Israel, y Yeshua, hallando un asnillo, se montó en él. Como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Primero, esto no podía haber sido en Shabbat, puesto que no está permitido montar sobre animales, ni quebrantar ramas en Shabbat. Si el día 10 hubiera sido Shabbat, el 14 habría sido el cuarto día de la semana, miércoles. De esto aprendemos que es imposible que Yeshua haya sido colgado sobre un madero el cuarto día de la semana, porque cada varón tomará para sí un cordero, y esto nos enseña que cada uno es responsable para apropiarse del cordero de Yahweh que ha sido provisto para la salvación de cada uno. Un cordero para cada casa. Esto nos enseña que cada padre de familia tiene la responsabilidad de proveer todo lo necesario para que la familia pueda experimentar la salvación por medio de Yeshua, el Mesías. En el 12:5 el cordero será macho sin defecto de 1 año, y lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. La palabra hebrea para cordero es que significa la cría de la oveja o de la cabra. Así que el cordero podía ser de cualquiera de estas dos clases de animales. El cabrito conecta el sacrificio de Pesaj con Yom Kippur, con el Día del Perdón, cuando se sacrifican dos machos cabríos que llevan el pecado de los hijos de Israel. El día del primer mes tiene un reflejo en el día 10º del séptimo mes, que es el Yom Kippur, el día de la expiación, como dice en Levítico 16. Y de esto aprendemos que el Mesías sufriente hace dos funciones. Primero, el cordero, que corresponde principalmente para Pesaj, y del macho cabrío, que corresponde a Yom Kippur. De morir para liberar a los primogénitos de la muerte y para quitar el pecado del pueblo. Por eso, en su momento, Yohanan ben Zerahía exclamó proféticamente cuando vio a Yeshua, como está escrito en Juan 1:29, «He aquí el Cordero de Yahweh, que quita el pecado del mundo». El Cordero alude al sacrificio de Pesaj, que no quitaba el pecado, sino que liberaba de la muerte, y la frase «que quita el pecado del mundo», que hace alusión al sacrificio de Yom Kippur, el macho. El Cordero tenía que ser macho para simbolizar a un varón, Yeshua, sin defecto. El Cordero tenía que ser sin defecto para simbolizar a Yeshua, que no tenía pecado ni pecados, como está escrito en 1 de Pedro 1:18-20. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y mancha, la sangre del Mesías. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se han manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Cuando habla de que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, no está haciendo referencia al 10 de Nisan, es decir, en este momento, cuando cada cordero fue asignado para ser sacrificado el 14. Antes de sacrificar el cordero había que señalar quiénes iban a participar en su comida. Y por eso cada persona tenía que unirse a un grupo que tenía un cordero asignado. Así que cada individuo del grupo tenía un cordero asignado de antemano para él, 4 días antes de su sacrificio. Y esto se enseña que el Mesías Yeshua fue designado 4000 años antes de su muerte, que corresponde a 4 días para ser sacrificado para todas aquellas personas que estaban inscritas en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, como está escrito en Revelaciones 13:8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres han sido escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. También dice, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y las dos traducciones son posibles según el texto griego, y las dos cuadran dentro del contexto de Pesaj. Cada persona se inscribe para comer del Cordero 4 días antes de su sacrificio.
y el mismo cordero es asignado para ser sacrificado 4 días antes. Vamos a ver en Efesios 1, 3, 7. Bendito sea Yahweh, Padre de nuestro Adón Yeshua, el Mesías, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Según nos escogió, nos inscribió en la lista para poder comer el cordero. Él, antes de la fundación del mundo, 4000 años antes que corresponden los 4 días, para que fuéramos Kadosh, sin manchas delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Yeshua el Mesías, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención, en Pesach, mediante su sangre, y el perdón de nuestros pecados, en Yom Kippur, según la riqueza de su gloria. Bueno, sin embargo, estaba permitido inscribirse en la lista de un grupo hasta el momento del sacrificio. Siempre se podía asignar comensales del cordero, en tanto haya como la cantidad para cada uno de ellos. En el 12:6 nos habla, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. El cordero tenía que ser revisado durante los 4 días para que fuera perfecto. Lo mismo pasó con el Mesías cuando entró en Jerusalén, el día 10 de Nisan, aquel año. Estuvo varios días enseñando en el templo y durante ese tiempo podían venir y hacerle preguntas. Vinieron los más estudiosos del pueblo para interrogarle e incluso intentaban atraparle en alguna palabra. Como está en Mateo 22:15, entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Primero fue cuestionada su autoridad, luego le probaron con las preguntas sobre el impuesto al César, después le preguntaron sobre la resurrección y finalmente sobre el gran mandamiento, en Mateo 21:22 y Lucas 20. En todas estas pruebas mostró que era un cordero sin defecto. Al final nadie se atrevía a hacerle más preguntas, como está escrito en Mateo 22:46, y nadie pudo contestar ni una palabra, ni ninguno de ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Luego fue interrogado por el Sanedrín, el gobierno de Israel, y luego por Pilato y Herodes, el gobierno de los gentiles. Ninguno podía encontrar un delito en él. Era un cordero sin mancha. Tal como dice, el cordero pascual era sacrificado por 3 grupos, como está escrito. Lo inmolará toda la asamblea de la congregación de Israel. La congregación de Israel. Cuando entraba el primer grupo se llenaba el atrio. Cuando se cerraban las puertas del atrio tocaban el shofar. Luego la trompeta clamorosamente y luego de nuevo el shofar. Los sacerdotes estaban en pie formados 2 filas y teniendo en sus manos vasos de plata y de oro. Una fila tenía los vasos de plata y la otra todos de oro. No estaban mezclados, los vasos no disponían de bases, a fin de que no los pudieran posar y se coagulara la sangre. Un israelita lo inmolaba, el sacerdote recibía la sangre y la entregaba a su compañero, y este al suyo. Recibía el vaso lleno y devolvía vacío. El sacerdote, que estaba más cercano al altar, la vertía sobre las basas del altar. Cuando salía el primer grupo, entraba el segundo. Cuando salía el segundo, entraba el tercero. Tal como actuaba el primero, así actuaba el segundo y tercero. Y recitaban el Jalel, el Salmo 113, 118. Cuando terminaban, lo repetían por segunda vez y cuando completaban esta segunda recitación, volvían a recitar por tercera vez, aunque nunca ocurrió que pudieran terminar la tercera vuelta. Yehudá dice, jamás los del tercer grupo llegaron hasta amo a Yahweh porque me oye, en el Salmo 116:1, ya que estaban formados por poca gente. Toda la asamblea de la congregación de Israel, todo Israel tenía la responsabilidad de matar el cordero, pero no todos podían sacrificar. Esto nos enseña que el agente de una persona es como la persona misma. Esto se cumplió cuando el Mesías fue entregado a la muerte por 3 grupos representativos de todo Israel. Si lo vemos en Lucas 23:13, donde está escrito, entonces Pilatos convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. El pueblo de Israel tenía sobre sí la responsabilidad de sacrificar el cordero de la redención. Por lo tanto, no fue un fracaso lo que sucedió con Yeshua.
Todo estaba en el plan divino para la salvación del mundo. Yahweh usó el rechazo de los judíos contra su propio Mesías para cumplir su plan que había revelado en los profetas, como está escrito en Hechos 2:23. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Yahweh, clavasteis en un madero por manos de impíos y le matasteis. En Hechos 3:12, 14:15, 17:18 está escrito: al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino y disteis muerte al autor de la vida, al que Yahweh resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Yahweh ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías debería padecer. En Hechos 4, 27, 28 está escrito: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilatos, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Yeshua, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Así que todo el pueblo de Israel cumplió su papel de sacrificar el Cordero, para su propia redención y la salvación del mundo, como está escrito en Juan 11, 49, 53. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Yahweh que estaban esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Yeshua celebró el último Pesaj con sus discípulos el día antes para luego poder ser el mismo Cordero de Yahweh y morir el día siguiente. El Cordero tenía que ser sacrificado por la tarde, más exactamente entre las 2 de la tarde. Según el texto hebreo, entre las 2 de la tarde significa el tiempo de mediodía, cuando el sol empieza a inclinarse, y la tarde, cuando el sol ya se pone, desde el oscurecimiento del día hasta el oscurecimiento de la noche. La palabra Ereb, que usamos muchas veces cuando decimos Yom o Erev Tov, decimos muchas veces tarde, significa en esto crepúsculo, oscuridad. Como se ve en Isaías 24:11, donde está escrito: toda alegría se ha oscurecido, Arba, desterrado está el júbilo de la tierra. Entre las 2 tardes sería alrededor de las 3 de la tarde según el horario romano. El sacrificio diario, que nos habla en número 28:1:8, de sacrificar a las 8:30, que en este caso es las 2:30 de la tarde según el cómputo romano, y se ofrece a las 9:30, las 3:30, en la vigilia de Pesaj del 14 de Nisan. Se sacrifica a las 7:30 y se ofrece a las 8:30, ya sea el día ferial, ya sea en Shabbat. Si la vigilia pascual ocurre en la tarde del Shabbat, se sacrifica a las 6:30 y se ofrece a las 7:30, luego del sacrificio pascual. Los relatos de los escritos de la Besorá muestran que Yeshua murió en la 9ª hora del día, lo cual corresponde a las 3 de la tarde, según la hora romana, como está escrito en Lucas 23, 44, 46. Ya era como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9ª, al eclipsar el sol. El velo del templo se rasgó en dos, y Yeshua, clamando a una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vemos que el sacrificio de Pesaj fue sacrificado después del sacrificio diario de la tarde, que en días normales fue adelantado 1 hora para dejar lugar para el Corbán de Pesaj, el sacrificio pascual. Y esto nos enseña que el cordero principal de Pesaj, que fue sacrificado aquel 14 de Nisan, cuando Yeshua estaba colgando sobre el madero, enfrente de la entrada del templo, murió a la misma hora que él.
También nos enseña que si el 14 de Nisan cayó el sexto día de la semana, en víspera de Shabbat, se adelantó el sacrificio diario, 2 horas para dejar lugar al sacrificio de Pesaj. En tal caso, el Corbán de Pesaj empezaría alrededor de las 2 de la tarde, hora romana, lo cual no coincide con la hora de muerte de Yeshua. Por lo tanto, olvídense que esto ocurrió el día viernes. Porque si ubicamos, como dice la tradición, que la muerte de Yeshua en el sexto día, el viernes, no cuadra con el texto de Juan 12:1, donde dice que llegó de viaje a Betiania 6 días antes del Pesaj, puesto que Yeshua no viajó en Shabbat. Tampoco cuadra con el texto de Mateo 12:40, donde dice que tenía que estar en la tierra durante 3 días y 3 noches. Entre viernes y domingo no hay 3 días ni 3 noches. Si ubicamos el día de la muerte de Yeshua en el día cuarto, que sería en este caso para nosotros un miércoles, no cuadra con el Lucas 24:21, donde se dice que es el primer día de la semana. Entonces era el tercer día después de su muerte, puesto que sería el cuarto día después de su muerte. La resurrección no podía haber sido por la mañana del Shabbat, puesto que Yeshua caminó mucho más kilómetros que lo permitido cuando acompañó a los que iban a Emmaús, en Lucas 24 y Hechos 1:2. La expresión de Lucas 24:1, el uno de los Shabbat, es una expresión hebrea para nombrar los días de semana desde el Shabbat. El 1 de Shabbat es el primer día de la semana, Shabbat noche hasta el domingo de la tarde. El 2 de los Shabbat es el segundo día de la semana, domingo noche hasta la luna de la noche. Entonces encontramos el 1 de los Shabbat, el texto griego en Hechos 27 y en 1 de Corintios, donde se refiere al primer día de la semana que empieza a la caída del sol del sábado y dura hasta la caída del sol del domingo. En ambos textos es muy probable que se habla de una reunión que se llamaba la Abdalá, que era un poquito lo que se extendía después de un Shabbat, es decir, se extendía de la tarde a la noche, el sábado de la noche. Por lo tanto, según los cálculos astronómicos para los años 30, 33, el novilunio del mes Aviv fue el sexto día. Si Aviv cayó en la tarde, el año 31 también coincide con el texto del día de semana. Esto quiere decir que el día 14 del mes Aviv, el año en que murió Yeshua, cayó sobre el quinto día de la semana, llamado jueves. Según esto, Yeshua murió en un tiempo en el cual se contaba justamente para que él tuviese 3 días y al resucitar al final del Shabbat, pudiese en este caso cumplir con la palabra. La conclusión puede ser justamente que murió el quinto día de la semana, alrededor de la 9ª hora, algo más de 4.000 años después de la creación de Adán, que corresponde a las 3 horas tarde del día jueves 26 de abril del año 31, según el calendario romano. La sombra profética coincidía en los detalles mínimos con un cuerpo que proyectaba esta sombra. Y bendito sea el nombre de Yahweh, porque nos ha dado justamente el conocimiento y la sabiduría. Vamos a continuar con nuestra siguiente parte, en la siguiente hora, a partir del capítulo 12:7, y en esta noche que tengan un Shabbat Shalom y puedan escuchar y compartir este estudio.